Buenas tardes. Vamos a realizar la corrección del primer parcial. Los integrantes de este video es Jonathan Alexander y quien les habla Adriana Rodríguez. Para el primer punto, nos dan este circuito, nos dan los valores de la resistencia y no tiene modulación de canal. Entonces, realizamos el análisis en pequeña señal, hacemos un cambio de fuente en la entrada de voltaje a corriente, realizando sus respectivos cambios. Analizamos nuestra red beta, que en este caso la tomamos desde acá, el I de Sense es acá y el ID con acá en esta parte. Entonces nuestra red beta cogería RF y RS2. Colocamos también todos nuestros capacitores en corto, entonces realizamos nuestra red beta, nos da este valor. Nosotros dijimos que el primer era un común SOR y el segundo era un común SOR degenerado. Entonces hallamos las ganancias de nuestros respectivos y al hallar la ganancia de lazo abierto, hallamos con la fórmula la ganancia de lazo cerrado. Nos da este valor. También nos tocaba hallar la resistencia de salida, entonces nuestra resistencia de salida del degenerado sería solamente esta en paralelo con esta, ya que el capacitor está en corto. Nos da una ganancia en lazo cerrado de 3.41, entonces en nuestra simulación nos da una ganancia de 3.2, que es más o menos parecida. Y en el tercer punto nos tenemos este OPAN. Yo hago el respectivo cambio de fuente, entonces hallamos nuestra red beta, teniendo en cuenta los valores, esto nos da en la red beta, o sea, hallamos nuestra Bain, que sería esta de acá porque hicimos el cambio de fuente, entonces multiplicamos la corriente por la resistencia de entrada, que eso nos da 10 milis. Hallando eso, nosotros podemos hallar nuestra ganancia en lazo abierto, que nos daría 1 mega, y con eso hallamos nuestra ganancia de lazo cerrado. Entonces nos da más o menos 1000 y en nuestra simulación nos da 99.99, que pues. Para el segundo punto nos piden que para el circuito de la figura mostrada calculemos la ganancia de lazo cerrado y la resistencia de salida de lazo cerrado a partir de ciertas condiciones. Lo primero que hacemos para intentar desarrollar este ejercicio es romper el lazo de retroalimentación y excitamos con un B-test para hallar un BR y con esto encontrar el loop gain. Al hacer la ruptura del lazo de retroalimentación, mandamos a tierra ciertas fuentes, la fuente y el BDD y el BDS, y encontramos por consiguiente el resultado del circuito que se muestra. Para dar solución necesitamos hallar tanto la transconductancia como las resistencias de algunos de los transistores, y para ello nos enfocamos en el transistor M7, el cual necesitamos calcular su corriente a partir de las condiciones dadas y de la ecuación de la corriente. Procedemos a calcular, primero calculando a través de la corriente del transistor M5 una relación para calcular la corriente que pasa por M7. Con esto encontramos que la ID del transistor número 7 es 388.3 microamperios. Con esto ya tenemos todos los valores para dar resolución y encontrar los parámetros que necesitamos. Luego procedemos a hallar por etapas el BR respuesta sobre el B-test, y con ello hallar el loop gain. Ya teniendo el loop gain, podemos encontrar la ganancia de feedback, y con el loop gain también, y sabiendo que es un, un amplificador tensión-tensión, procedemos a calcular el R-out en closed loop. El resultado teórico del loop gain se obtuvo un 76,76 y en la simulación un valor muy cercano a 80 volts.